Continuamos con la ponencia de la profesora Virginia Múrtula Lafuente de la Universidad de Alicante. Cuando quieras, Virginia. Gracias, Puri. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy la guinda que va a cerrar este estupendo congreso centrado en la protección de las personas vulnerables y me voy a fijar en un colectivo doblemente vulnerable, que son las mujeres mayores víctimas de violencia de género. Bien, voy a abordar 4 cuestiones importantes para tratar el tema que me va a ocupar esta tarde. En primer lugar, voy a dibujar una serie de características comunes que se han detectado en los pocos estudios que hay de mujeres mayores víctimas de violencia de género. Luego también abordaré el problema de cómo se están indemnizando los daños que están sufriendo estas mujeres de mayor edad, cómo se deberían de indemnizar y luego también hay una serie de propuestas que se pueden llevar a cabo y pueden ser de utilidad desde el ámbito del derecho civil. Bien, como decía, la verdad es que son pocos los estudios que se han centrado en las mujeres mayores, es decir, mujeres a partir de 65 años, que son víctimas de violencia de género. Entre ellos hubo uno que realizó la Cruz Roja con el apoyo de la Universidad Carlos III y se publicó en abierto en el 2019 por la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género. Y entre las características que arrojaba este estudio estaba, en primer lugar, que las relaciones de maltrato que sufren estas mujeres son de larga duración. Es decir, son mujeres que han vivido muchos años y de hecho siguen viviendo con su maltratador. Además, son relaciones donde los roles de género están muy marcados. La mayoría de ellas se casó joven, en una época en que las leyes eran claramente indiscriminatorias hacia la mujer y donde el hombre tenía un papel y la mujer se dedicaba al cuidado de los hijos y del hogar. Esto lleva consigo también la gran dependencia económica que tienen las víctimas de violencia de género de mayor edad respecto de su agresor, puesto que muchas de ellas dejaron de trabajar en su momento y se dedicaron al cuidado de los hijos y ahora de los nietos. Incluso otra de las características que debemos de hacer mención, como vamos a ver, es la intensificación de la violencia psicológica en relación con otros tipos de violencia y también la violencia económica es importante en este ámbito de las mujeres de mayor edad. Y otra de las características es la desconfianza hacia el sistema penal. La mayoría de ellas no quiere ver que el hombre con el que han convivido muchos años, que es padre de sus hijos y el abuelo de sus nietos, vaya a la cárcel. Simplemente quieren que cese esa relación de maltrato. Y hay que recordar aquí que la acción penal conectada a los delitos de violencia de género está sustraída a la autonomía de la voluntad. Los delitos de maltrato de obra sin lesión del artículo 153 o el maltrato habitual del 173 o el delito de lesiones o amenazas son delitos que ante denuncia a la policía por parte de conocidos o vecinos o familiares se actúa de oficio. Bien. Dicho lo cual, me voy a centrar en un caso que va a ser el hilo de conductor de toda mi explicación. Explicación que, como decía, va a abordar las escasas cuantías indemnizatorias que se están otorgando por parte de los tribunales, sobre todo de la jurisdicción penal, que es la que conoce de los delitos de violencia de género, en relación con las mujeres de mayor edad. Y voy a coger un caso que a mí me llamó mucho la atención y que es el que recoge la sentencia de la Sala Segunda de 1 de junio de 2022. En ella resuelve la situación de maltrato que había vivido Zaida, que en el momento de la sentencia esta de 2022 tenía 87 años, con su marido Benito, que en ese momento tenía 90 años. Benito y Zaida se habían casado en 1932 Benito había nacido en 1932 y se había casado con Zaida en el 62, es decir, que llevaban ya 55 años de matrimonio hasta que
ya estalló el asunto y se fue a la vía penal. Durante su matrimonio, ellos vivían en Plasencia y habían tenido 5 hijos que se habían ido independizando. Dice esta sentencia que Benito era un hombre de complexión y carácter fuerte. Había ejercido sobre su esposa Zaida un constante control de vida, costumbres, amistades, ninguneándola frente a sus hijos, limitando su capacidad económica para hacerla más dependiente de él, alterándose por cualquier cosa que le importunara, hasta el punto de enfadarse si Zaida salía de casa para relacionarse con sus vecinas del hogar del pueblo. Comportamiento que aderezaba con expresiones tales como «eres una zorra, una inútil, no vales para nada, no sabes cocinar, aquí va a pasar algo gordo». Estas acciones prolongadas en el tiempo, como recoge esta sentencia, hizo que Zaida cayera en el alcoholismo. También minaron su carácter y su personalidad. Y Zaida, aunque dormían en habitaciones separadas, accedía a mantener relaciones sexuales con su marido cada vez que a él le apetecía, aunque ella no tuviera ganas. El caso es que un día en el que ella no quiso y salió de casa, el marido le cerró la puerta y su hijo la encontró fuera de la casa llorando. La cogió, le preguntó qué es lo que había pasado y ella le dijo que lo de siempre. Entonces el hijo, ya harto de la situación en la que estaba su madre, la cogió y se la llevó a la Guardia Civil para denunciar la situación por la que estaba pasando. Bien, pues esos 55 años de malos tratos al final acabaron en el Tribunal Supremo con una condena por malos tratos habituales, amenazas y abusos sexuales a 2 años y 3 meses de prisión, una multa de 4.320 euros, que recuerdo que las multas no van a parar al perjudicado sino al Estado, y eso sí, una indemnización de 6.000 euros por daños morales a Zaida por 55 años de matrimonio con malos tratos. Simplemente menciono aquí que, por ejemplo, en una sentencia del Tribunal Superior de Galicia de 2024, reciente, concedió una indemnización de 7.501 euros a un empleado acosado por su jefe, que tras una discusión recriminó al trabajador y le llamó inútil y vago. Si comparamos una situación con otra, vemos claramente que ahí se está produciendo evidentemente una infraindemnización. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué los tribunales penales otorgan esas cuantías tan bajas? Ello es debido a que existe una tendencia a aplicar el baremo de tráfico, que está pensado para los accidentes de tráfico, y en el baremo de tráfico el daño moral está embebido dentro del daño corporal. Y de hecho, así lo dispone el artículo 33, apartado 3º del texto refundido, que no se ha modificado en la última revisión del 2025. De manera que aquellos daños morales que no encajen exactamente en, por ejemplo, trastornos mentales que podrían a lo mejor algunos encajar, como en el caso del estrés postraumático, que es uno de los efectos más comunes de las víctimas de violencia de género, quedarían sin indemnizar. Y luego además se da una cosa curiosa, y es que a la hora de valorar los trastornos mentales, como el estrés postraumático, el baremo reduce la indemnización conforme a la edad de la víctima, de manera que las mujeres mayores recibirían menos indemnización aplicando el baremo que una persona joven, lo cual ciertamente es discriminatorio. Bien, además, muchas veces lo que le ocurre a las víctimas de violencia de género es que no quieren pedir indemnizaciones cuantiosas pensando que si lo hacen los jueces van a creer que ellas realmente persiguen un fin
económico cuando esto no es así. Y generalmente pues, las indemnizaciones las piden los fiscales o los abogados de parte y, como he dicho, pues toman como base muchas veces el baremo de tráfico. Y en el baremo de tráfico los daños de los que voy a hablar ahora no están reflejados. Esto me lleva ya a la siguiente fase de mi intervención y es cómo se deberían de indemnizar estos daños. En el año 2022 se modificó la Ley Orgánica de Protección Integral frente a la Violencia de Género, que es del 2004, y se introdujo un interesante artículo, que es el artículo 28 ter 2, en la llamada Ley Orgánica de Violencia de Género, de la mano de la también Ley Orgánica 10/2022, que a lo mejor no les suena, pero es la llamada Ley del solo sí es sí. Quizás así sí que les suene más, ¿no? Esta ley tan polémica. Bueno, pues este artículo dice lo siguiente, y para mí constituye una exigencia para los fiscales y para los jueces. Dice, las administraciones públicas asegurarán que las víctimas tengan acceso efectivo a la indemnización que corresponda por daños y perjuicios, que deberán garantizar la satisfacción económicamente evaluable de al menos los siguientes conceptos, que paso a detallar. Esos conceptos son, en primer lugar, el daño físico y psicológico, incluido el daño moral y el daño a la dignidad. Aquí el legislador claramente está separando lo que es el daño físico, derivado de las situaciones de violencia de género, del daño psicológico, que serían los trastornos mentales evaluables científicamente a través de informes periciales de psicólogos o de psiquiatras, de lo que es el daño moral y el daño a la dignidad. Esto nos lleva a tener que averiguar qué sería el daño moral y el daño a la dignidad en los casos en los que estoy abordando. Bien, el daño moral, y en estos casos lo identificaría con el dolor, el sufrimiento, el estado de miedo y el deterioro de la autoestima que ha sufrido la mujer maltratada. Y aquí el juez, a la hora de valorarlo, sí que debe tener en cuenta la condición y la edad de la persona. Evidentemente, los informes forenses ayudan y los juzgados cuentan con las unidades de valoración forense integral que están integradas por médicos, psicólogos y psiquiatras que pueden ayudar a la valoración de este tipo de daño. Luego, también el artículo diferencia el del daño moral, el daño a la dignidad. ¿Qué podemos entender por daño a la dignidad? Estaríamos hablando de actos de vejación, humillación, de tipo machista, que son continuados, metódicos y deliberados, y que se han producido tanto en el ámbito familiar como fuera de él. Veíamos que Zaida era insultada por su marido de forma repetida, tanto en el ámbito del hogar como fuera de él. Eso evidentemente constituye un daño importante a la dignidad de la persona y va también minando su autoestima. Y la autoestima que tienen las otras personas respecto de esa persona. Recuerda aquí que según los estudios, la violencia de género se transmite, es un tipo de violencia que se transmite de padres a hijos, de manera que si en un ambiente se ha vivido unas situaciones de violencia de género, de violencia contra la madre, seguramente, existen bastantes probabilidades de que los hijos ejerzan esas violencias sobre sus parejas. Entonces esto hay que llevar cuidado. Siguiendo con las partidas del daño indemnizable que recoge el artículo 28 ter de la Ley Orgánica de Violencia de Género, estaría la pérdida de oportunidades. Dice la norma, incluidas las oportunidades de educación, empleo y prestaciones sociales. Bajo mi punto de vista, si la mujer tiene derecho a una pensión compensatoria, en virtud del artículo 97 del Código Civil, difícilmente puede solicitar una partida que sea la pérdida de oportunidades o aquellos derechos económicos respecto de los que se ha visto lesionada por la mayor dedicación al hogar, a los hijos y demás. Pero si no, sí que tendría que ser contemplada en las sentencias. Además de los daños materiales y la pérdida de ingresos. Y luego hay otra partida muy interesante que incluye el artículo 28, que es el daño social. Entendido, dice la norma, como el daño al proyecto de vida.
Bien, aquí el daño social, que es un tipo de daño que los psicólogos y también los trabajadores sociales tienen muy identificado y lo reflejan muy bien en sus informes periciales, se referiría a aquellos aspectos sociales o externos que ha sufrido la víctima de violencia de género, como por ejemplo el aislamiento social sufrido, el deterioro en sus relaciones familiares, conductas adictivas que haya podido generar como consecuencia de la violencia vivida, o incluso la dificultad para entablar una nueva relación de pareja. Entonces, en este caso hemos visto que, por ejemplo, Zaida no podía mantener relaciones con sus vecinas porque su marido le prohibía ir al hogar del pueblo. También seguramente haya tenido que romper lazos familiares con familiares que al marido no le hayan parecido bien. Incluso hemos visto que en este caso, que es bastante también habitual, esta mujer cayó en el alcoholismo. Entonces, eso es un daño social importante que tendría que ser valorado en estas sentencias. Además del terapéutico, social o de salud, que también refleja el artículo 28 y que aquí podríamos identificar pues, con aquellos tratamientos que necesita la víctima de violencia de género para poder ir superando la situación vivida. Bien, acabo mi intervención hablando de las propuestas que desde el ámbito del derecho civil podrían ayudar un poco a mitigar esta infraindemnización, estas situaciones por las que pasan muchas mujeres que no quieren demandar a sus maridos por la vía penal, quieren otra solución y tienen derecho a ser indemnizadas y a que el daño que han sufrido durante muchos años sea reparado. Bien, ahí hay una opción evidente, que es la posibilidad de la reserva de acciones civiles en la vía penal, que ofrece la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el artículo 112. Eso está ahí. Y lo que yo propongo es una acción independiente de reclamación de daños y perjuicios que tome como base el 1902, en relación con el 67 del Código Civil, que habla del incumplimiento del deber de respeto mutuo. Bueno, habla del cumplimiento, y en este caso hablaríamos del incumplimiento del deber de respeto mutuo entre cónyuges. Claro, esta acción independiente de indemnización de daños y perjuicios solo podría operar en los casos en los que haya prescrito el delito de violencia de género, porque si no, el juez que conoce el asunto, si ve que hay un delito, entonces, si es un juzgado de familia, en ese caso, pues para el asunto y lo pone en conocimiento del Ministerio Fiscal para ver si se tiene que ir por la vía penal. En estos casos hablaríamos de que el delito ya prescrito son aquí delitos de los que he hablado de maltrato habitual o ocasional con una prescripción de 5 años. Y aunque el delito haya prescrito, no lo ha hecho el daño civil, porque la violencia de género es un proceso continuado, no es un acto concreto, evidentemente, y ahí, bajo mi punto de vista, el plazo de prescripción debería de comenzar desde el momento en el que la mujer decide romper la relación con su marido o pareja. Y luego también podría ser útil esta acción civil independiente en aquellas situaciones de violencia psicológica que no tienen la entidad de delito. Situaciones de desprecio, ninguneo y tal, pero que, como decía, no podemos calificar como actos delictivos. Esta acción se puede incoar junto con la acción de nulidad, separación o divorcio, o bien de forma independiente. Hombre, lo normal es que si estamos hablando de un matrimonio, pues se haga con ocasión de una acción de nulidad, separación o divorcio. Claro, cuando yo me planteo esto, digo, voy a buscar si hay referencias jurisprudenciales sobre este tipo de acción. ¿Las hay? Yo no las he encontrado. La única referencia que podría encajar es una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 20 de febrero del 2019. En este caso, la mujer incoó acciones penales, se desestimó el caso y fue luego por la vía civil. Pero ya había pasado más de un año desde la desestimación
del delito por la vía penal, y entonces el tribunal, y en concreto la audiencia, consideró que la acción estaba prescrita. Y otro de los escollos que quizás veo yo en este planteamiento que hago es la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con la indemnización por el incumplimiento de los deberes conyugales, y en concreto pues, la jurisprudencia que se ha desarrollado en torno a las acciones ejercitadas para reclamar daños frente al cónyuge que ha ocultado la paternidad de un hijo. Aquí el Tribunal Supremo tiene una jurisprudencia bastante asentada, que recojo ahí en la sentencia del Pleno del 13 de noviembre de 2018, que considera que a menos que la conducta de un cónyuge hacia otro sea constitutiva de delito o lesione derechos fundamentales del otro, pues el incumplimiento de los deberes conyugales no es indemnizable. Pero claro, aquí sí que estamos hablando de lesión a derechos fundamentales como son la dignidad y la integridad física y moral de la mujer. Entonces, quizás a lo mejor cuando llegue un asunto de esta naturaleza al Supremo, pues pueda tener encaje con esta jurisprudencia. Y no es nada descabellado en el sentido de que en Italia tanto doctrina como jurisprudencia admiten la responsabilidad civil por violación de los deberes conyugales sobre la base del artículo 2043 del Codice Civile, que es equivalente al 1902 de nuestro Código Civil. Ya concluyo con una serie de ideas que me gustaría compartir con ustedes, y es que yo recomendaría tanto a abogados como a fiscales, que son al fin y al cabo los que solicitan la indemnización a las víctimas, de que soliciten todas las partidas indemnizables que contempla el artículo 28 de la Ley Orgánica de Violencia de Género, que no se queden solo en la indemnización por daños morales, que vayan más allá, hablen de daños a la dignidad, daños físicos y psíquicos además. Y recomendaría a los tribunales que en sus sentencias hubiera una mayor motivación a la hora de otorgar las indemnizaciones. Pues simplemente en la mayoría de los casos que al menos yo he leído en sentencias de supuestos de violencia sobre la mujer, habla solo de indemnización de daños y perjuicios, y en los más finos o las sentencias más finas distingue los daños o lesiones físicas de los daños morales, pero son las menos. Entonces, habría que ser ahí un poquito más delicado y exigente y, desde luego, y riguroso, y contemplar los daños que al menos la ley dice que las víctimas tienen derecho a percibir. Aquí hago una reflexión, y es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que la violencia de género, la violencia, bueno, ahí hablan de violencia doméstica, es un continuo de situaciones y abusos físicos, psíquicos, sexuales, emocionales, verbales y financieros. No estamos hablando de una situación concreta, ¿no? Y eso hay que valorarlo, y los tribunales tienen que valorarlo y hacer una interpretación con perspectiva de género y entender qué es la violencia de género. Y esto yo creo que puede ayudar a que el día de mañana podamos ver sentencias donde efectivamente se indemnice de forma real a estas mujeres mayores que han vivido tantos años de maltrato y que al final deciden romper esa relación y tener una vida libre y propia, ¿no? Entonces acabaría con una frase de Confucio que dice: todos tenemos dos vidas, la segunda comienza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una. Y es aquí donde la mujer se tiene que dar cuenta de que es posible salir de la situación de maltrato y que ya pues puede dar el paso. Evidentemente los hijos y los familiares pueden ayudar a ello. Muchas gracias por su atención y ya he acabado. Muchas gracias, profesora Múrtula. Desde luego interesantísimo en un tema en el que me consta que es especialista. La apuesta es importante, significativa.
Evidentemente, el crear una acción de reclamación específica sobre los malos tratos o de violencia de género en este sentido y específica y atendiendo fundamentalmente a ese daño continuado durante tantísimos años, desde luego debe de valorarse y de tenerse en cuenta.